Hola a todos, hoy tengo el placer de presentar a Tato Afif. Él es un escritor de literatura infantil y también de fantasía y de terror. Dentro de sus obras vamos a encontrar más de 20 libros escritos como Los Goblin y la invasión de los territorios australes y colecciones como Sobrenatural con 4 volúmenes y libros infantiles como El último Huemul. Sus cuentos y su obra de teatro han sido incluidos en libros de texto para primaria y también ha participado de antologías. Si querés seguirlo por redes sociales lo vas a encontrar en Instagram como @tatoafif. Demos la bienvenida a Tato. Bueno, hola Tato, muchísimas gracias por aceptar esta entrevista. Te agradezco muchísimo que estés en este espacio. Bueno, gracias a vos, Vicky, y para mí, de verdad, es un placer poder participar. Siempre es lindo poder interactuar. A veces se critica un poco este tipo de medios, pero si uno las herramientas que te da la tecnología las puede utilizar bien, están buenísimas, así que para mí es un placer. Ay, muchísimas gracias. Bueno, empecemos con las primeras preguntas, que es ¿dónde nació tu relación, por así decir, con la escritura? Empezó con la lectura seguramente, pero ¿cómo empezó ese camino hacia tus primeros escritos? Bueno, a ver, para mí, me parece que esto le debe haber pasado, no sé, a la mayoría, si no a todos los escritores antes de animarnos a escribir un renglón, eh, primero fuimos devoradores de libros, ¿no? Eh, Comenzamos con algo por ahí pequeño y después nos fuimos comiendo uno tras otro hasta que fuimos encontrando ese lugar, ese espacio en donde nos sentíamos identificados. Y a mí me pasó con la obra de Tolkien. Cuando yo leí El Señor de los Anillos fue, bueno, la verdad que fue una cosa que no me voy a olvidar nunca, por cómo me había atrapado el libro, cómo me había atrapado la historia, y sobre todo por la profundidad de, de los conceptos que Tolkien todo el tiempo estaba introduciendo dentro de la trama de la historia en sí, ¿no? Bueno, seguí leyendo un montón de cosas más. Y en algún momento uno es como que va sintiendo esa necesidad de decir, bueno, tengo una idea para escribir algo, tengo una idea para escribir algo. Pero era la idea. Yo tardé 5 años en tomar la decisión de escribir esa idea, que fue mi primer libro. O sea, un montón. Y bueno, y ese primer libro fue como un libro que empezó a abrir puertas, que esas puertas fueron muy locas porque algunas ni siquiera me imaginaba que iban a aparecer. Mi primer libro se llama Solsticio y el viaje de las hadas, los duendes y el silfo. Y si hoy, en este momento, estoy haciendo esta entrevista con vos, es gracias a Tolkien. Ay, qué lindo, yo también lo amo. Somos Sí. fanas. ¿Tus historias de dónde nacen? ¿De una idea, de una imagen, de algo que viste? ¿Cómo empiezan esa creación? Bueno, yo creo que son bastante aleatorias. No tengo un método. Esa es la pura verdad. No tengo un método. Debe haber algunos escritores mucho más ordenados que yo, que sí tienen un método y que comienzan a trabajar desde un lugar y saben por dónde van a ir y pueden vislumbrar cuál es el final. No es mi caso. A veces surgen de una idea, a veces surgen de algo que me pasó en la calle, otras veces surge de algo que, no sé, soñé o un comentario o una canción. Eh, a veces arrancan pensando que va a ser una historia como muy, muy compleja y terminan en un cuento, y otras veces arrancan como pensando que van a hacer un cuento y terminan en una novela. Eh, la verdad es que yo desde el momento que salió mi primer libro, que fue en el 2008, este que yo te comentaba, Solsticio, no paré, no paré. Y para mí es un ejercicio cotidiano levantarme a la mañana, prepararme el mate, sentarme, abrir la compu y arrancar. Siempre tengo algo sobre lo cual trabajar. En este momento estoy trabajando en 3 líneas diferentes, que la verdad no tengo idea cómo van a terminar, no sé si en cuento, en novela, en relato, en novela corta, pero estoy trabajando, a veces trabajas solamente con un tema y otras veces trabajas con temas a la par. Es como cuando uno, me imagino yo, ¿no? Como cuando uno lee un libro o cuando uno lee más de un libro a la vez, ¿no? Que va saltando de uno al otro. Y bueno, para mí es un poco así. Siempre aleatorio. Por supuesto tengo algunos elementos que me ayudan un montón.
y que los uso, eso sí, los uso, eh, y sobre todo para poder conformar las características propias de los personajes y muchas veces de los lugares, ¿no? Poder documentarme con cosas. Está buenísimo, por ejemplo, yo tengo un libro que se llama Los Goblins, es un libro ganador de concurso del Fondo Editorial Río Negrino. Ahora creo que está por, no sé si es tercera edición, me parece. Eh, y para poder escribir ese libro yo necesité documentarme muchísimo sobre todo lo que tenía que ver con la expedición de Darwin en el Bill con Fitzroy y durante los primeros años de la colonia galesa en la provincia de Chubut. No porque tenga que ver con un libro histórico, sino es un libro de fantasía, de literatura fantástica, pero que tiene un anclaje histórico que es en ese periodo de tiempo. Y bueno, y a veces bueno, yo me acuerdo puntualmente que para toda la documentación que tenía que ver sobre cómo se hizo el Beagle, cuáles eran las diferentes partes de la nave, bueno, por ejemplo, Mariela, que es mi compañera hace como buah, más de 30 años, eh, me ayudó, me trajo un montón de material, ella me ayudaba a conseguir, por ejemplo, datos específicos sobre cómo era el barco, que tenían que ver, qué sé yo, con la longitud, con cuántos mástiles tenía, el tema de lo de las velas, bueno, un montón de cosas. Entonces, a veces necesitas también poder documentarte, eh, por ejemplo, para una situación geográfica o temporal, si vos vas a ubicar una historia en un, qué sé yo, un momento determinado, por ejemplo, no sé, de la Europa medieval, recaigo mucho en el lugar, es un lugar que a mí me apasiona, trato de buscar primero el lugar, si es Europa Central, si es más hacia lo que sería Península Ibérica, o bueno, qué sé yo, hacia lo que sería el Oriente. Bueno, ¿cómo era? ¿Cómo eran las condiciones geográficas, sociales en ese momento? Y entonces empezás a meter condimentos en la historia que ayudan para que cuando el lector se va metiendo y dice, ah, bueno, sí, era así. Entonces es como que se hace una buena composición del lugar, ¿no? De una. Y si alguien quisiera empezar a escribir una historia, para vos, ¿cuál sería el primer paso que hay que hacer para iniciar? Lo primero, el primer paso que vos hacés para arrancar una historia. Bueno, el primer paso es tener una buena idea. No es sencillo tener una buena idea. Sobre todo porque, bueno, se ha escrito tanto y hay tantas historias y de tantas cosas que el primer riesgo que uno tiene es caer en un lugar común, ¿no? Que empezás a contar una historia y resulta que esa historia ya la contaron, no sé, 100 veces. Entonces, pierde atractivo. A mí me parece que el primer paso es tener una buena idea y tener herramientas propias eh, que le sean cómodas al escritor para poder echar mano, para poder justamente hacer esa composición que yo te decía, ¿no? Yo tengo algunas herramientas, pero las que yo tengo no significa que se apliquen a todos, ¿no? Por ahí otros usan otras o en otros momentos. Yo, por ejemplo, cuando voy a ferias del libro o eventos culturales o tengo la posibilidad de conversar con escritores, super escritores, trato de aprender de lo que ellos dicen, tomo tips que ellos tienen, voy incorporando pequeñas cositas que mirá lo que dijo este tipo en esta charla, qué interesante, qué copado, a ver cómo funciona y entonces uno se va nutriendo con eso, ¿no? Pero sea cual sea el método, la herramienta o lo que sea, o la idea, eh, eh, primero tiene que ser un gran lector. Primero tiene que ser un gran lector. Eso es lo que yo creo. Genial. Y como escritor, ahí entre la diferencia entre escritor mapa, que es el que construye todo, y el brújula, ya nos dijiste que sos un poco brújula, que vas avanzando a medida que encontrás el cuento Sí, o la a historia. veces sí, a veces sí y otras veces por ahí lo tengo más claro. A veces, por ejemplo, mira, me pasa esto. A veces tengo una idea y la voy desarrollando a medida que va avanzando la historia y otras veces tengo toda la idea en la cabeza, desde principio a fin. No sé por qué pasa, no tengo idea, pero me pasa. No siempre es igual. A veces, por ejemplo, bueno, qué sé yo, bueno, me pasó en un libro
que iba avanzando y cuando llego casi a la mitad dije, tengo que cambiar esto y se me armó un despelote bárbaro, porque cuando vos metés mano en algo que ya está medio desarrollado, necesitas sí o sí revisar todo lo anterior para no tener incongruencias argumentales. Entonces, bueno, fue un lío. Pero sí, 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 en ese sentido soy un poco despelotado. Pero bueno, tan mal no me fue. No, no, pero son formas, como decir, cada uno va haciendo lo que mejor le funciona. Y para tus personajes, ¿te haces fichas así como una organización o con tus protagonistas, por lo menos cómo los vas creando? Mira, yo lo que hago es pego papeles en las paredes. Yo Sí, también. sí, pego papeles en las paredes, agarro esos marcadores gordos, pongo los nombres y empiezo a tirar flechas con las características de los personajes. Y entonces cuando vos te sentás en la compu, yo miro y es como si fuera un machete. Yo, sinceramente, no, está mal lo que voy a decir, pero la verdad es lo que me pasó. Yo me macheteé toda la vida, tenía machetes por todos lados y jamás me pescaron. Entonces, para mí, tener esos papeles escritos en la pared, con esas ideas medias así como esquematizadas, es como mi machete al momento de sentarme en la compu. Primero hago eso, primero despliego los papeles y los voy pegando en las paredes, papeles, fotos, dibujos. Hago dibujos, trato de buscar características que tengan que ver con esos personajes y después son mis machetes, esos son mis machetes. Me pongo a escribir y miro, digo, ah, sí, esto era así, yo lo había pensado de tal manera, tac, y ahí vos vas avanzando. Tal cual. Y en la parte de la historia, ¿cuál te gusta más o cuál se te hace más fácil o más difícil? ¿El inicio, el desarrollo o el final? Bueno, eh, yo creo que cada parte tiene sus complejidades. Eh, en general, es lo que me pasa a mí, ¿no? Cuando yo leo algo, eh, me gusta que la trama se plantee la trama relativamente rápido, para ver si me engancho o si no me engancho. Y cuando escribo hago lo mismo. No hago, no hago uno, dos, tres, cuatro capítulos y recién ahí planteo cuál es la trama de la historia. No, porque el lector se me aburre ahí, ¿viste? No, y a mí me pasa a mí, si soy lector yo me aburro tanto. Entonces, por ejemplo, mira, vamos a ir a un ejemplo bien práctico. En El Señor de los Anillos, Tolkien plantea, creo que en el segundo capítulo, cuál es la trama de la historia. Y la sostiene hasta el final. Y entonces eso me parece que lo que hizo fue que los lectores nos hayamos enganchado de una manera casi instantánea, ¿no? En todo ese mundo de la Tierra Media. Eso es lo que tiene que ver con la primera parte. Después, el nudo, ¿sí? Por llamarlo así, el nudo o el elemento troncal de la historia, tiene que tener momentos, momentos de tensión, momentos en los que aflojás, momentos de tensión y momentos en los que vos vas, bueno, por caminos un poquitito más tranquilos, pero el final tiene que ser terrible. Yo no iba a decir no me banco. Eh, no, por ejemplo, he leído autores que han planteado muy bien, eh, no voy a dar nombres, ¿eh? He leído, no, ni en pedo de nombres, no, ni loco. He leído autores que plantean muy bien la trama, que el desarrollo es toda una preparación impresionante para el final, y el final es en una hoja. Yo digo, ¿El ¿cómo? clímax? Termina así. Claro, termina así. Te querés matar. Entonces, yo trato de que no me pase eso. Entonces, sí, voy preparando el escenario para el momento del desenlace final, pero el desenlace final tiene que ser, no sé, con bombos y platillos, tiene que ser un verdadero desenlace final, ¿sí? Es como, no sé, es como si vos, por ejemplo, eh, tenés que determinar, por decirte algo, en una gran batalla o en un combate épico, no sé, entre, qué sé yo, el héroe y un dragón, y bueno, que termine en un párrafo. Y no, flaco, no va eso. Por lo menos para mí. No, Ok. yo trato de que tenga consistencia, y que te mantenga en vilo, que te mantenga el vilo, y siempre intentar que al momento de que se termina, y de verdad decís, pucha, mirá lo que pasó. Y bueno, es lo que yo intento.
Tal cual. Sí, eso que decís lo del principio es súper cierto. De hecho, está estudiado que los lectores se quedan hasta la página 20. Las famosas 20 primeras páginas tienen que estar la promesa súper clavada, porque estadísticamente, por los ebooks y demás, esto ya es un análisis más editorial. Si en las 20 primeras páginas la trama, la promesa no está clara, nos fuimos y dejamos el libro. Así que Pero eso es te doy que, la derecha. sí, sí, no, no, yo creo que está bien, me parece que está Sí, bueno, porque primero engancha al lector en un momento en el cual no es fácil, y después, bueno, te dispara inmediatamente a lo que es justamente, ¿no? El nudo, el núcleo de toda esa historia. Y sí, y el desenlace tiene que tener potencia, ¿no? Por ejemplo, hay algunos, a ver, ¿cómo te voy a decir? Sin decir. Hay algunos autores que, bueno, han desarrollado literatura, sobre todo en el género fantástico, que cuando llega el momento del desenlace final, y la verdad decís, y esto fue medio, qué sé yo, me, me quedó como un sabor, che, esto es muy poco, todo un libro para esto, nada más, y que termine así. Y me ha pasado, me ha pasado. Entonces, sí, hay autores que tienen características, lenguajes. El tema del lenguaje es impresionante. Por ejemplo, otro de mis autores favoritos, yo lo pongo en mi podio, ¿no? Que es Lovecraft. Bueno, hay algunas, sí, me imagino que a Lovecraft, sí, sí, los mitos de Tulu y todo, bueno. sí, Eh, sí, sí. bueno, Esto no que cayó del cielo. sí, no, y si empezamos a nombrar, hay un montón, Sí, ¿no? sí, sí. Pero, por ejemplo, vos te diste cuenta que el tipo utiliza algunos adjetivos y algunos términos que te quedan como grabados, como por ejemplo, no sé, abominable o malsano. Es descriptivo, no, y bueno, qué sé yo, sí, de Lovecraft me encanta, sí. Sí. ¿Y tenés ahí unos libritos así lo empezamos a ver? Sí, tengo unos cuantos, pero no, Los que yo no quieras quiero sabemos aburrir, que no tenés sé. un montón, pero los que vos quieras. Bueno, mira, voy a hacer una pasada rápida. ¿Te parece bien? Te muestro las tapas como para que las veas un poquito. De paso, si hay alguien que en algún momento tenga ganas de... Este es mi primero, Solsticio. ¿Vos haces los diseños de las tapas o cómo te llevas con la parte de esa? Mira, yo tuve dos etapas. La Ah, primera etapa que es y sí, es la verdad, es la posta. La primera etapa hacíamos todos nosotros. Nosotros nos bancábamos los libros, yo agarraba las acuarelas y hacía las tapas de los libros, y bueno, eran ediciones de autor, hasta que tuve, y estoy súper agradecido a todos, a todas las editoriales, tuve la posibilidad de que me empezaran a editar. Y entonces ya cuando te empiezan a editar, el diseño de tapa ya lo dejas, ¿viste? En general. No todas las veces, porque hay algunas editoriales que, por ejemplo, yo puedo tener una injerencia importante en la tapa. Para mí la tapa es fundamental, la tapa. He tenido sí. etapas buenas y he tenido etapas que no fueron tan buenas, pero bueno, no importa. Y sí, bueno, estos que te estoy mostrando ahora, ¿se ve? ¿Se alcanzan a ver bien? Perfecto. Bien. Ay, qué ¿Cuántos bonito. legendarios? Los goblins, que yo te lo había mencionado. Sí, sí, Hago rápido, ¿eh? ¿Sí? Por sí, ejemplo, sí. Sobrenatural y la colección completa de Sobrenatural. Ay, una saga, qué lindo. Sí. En realidad no es una saga, es una colección Ah, porque como son bien, cuentos, bien. vos podés empezar por el que más te gusta, pero son 4 Ah, libros. Después, ok. por ejemplo, esto estuvo re bueno, me encantó hacer este proyecto. Es mitología nórdica. Mm. Eh, Cuando me proponen de la editorial hacer un libro de mitología nórdica, dije, sí, y dije, no voy a... Claro, es que yo amo la mitología nórdica y celta es lo que me nutre, ¿no? Y entonces yo digo, bueno, pero ¿qué sentido tiene solamente poner los mitos y nada más? Entonces yo lo que hice fue novelarlo. Puse dos personajes, Björn y Snorri. Snorri de tan viejo ya no puede ir a pelear, vikingo ambientado en el siglo IX, y el nieto todo el tiempo le preguntaba cosas de los dioses, ¿viste? Entonces, por ejemplo, no sé, iban a afilar las armas a la herrería y él le contaba cómo se forjó el martillo de Thor, o iban a cazar al bosque y le contaba cómo era la historia de Vidar, el dios de los bosques, y entonces vos recorres el ciclo completo de la mitología nórdica, desde el mito de la creación hasta la Ragnarok, pero
de manera novelada. Entonces me pareció que estaba bueno. Después salieron, tengo varios libros acá, a ver, espera, a ver si tengo acá, sí. Estos son bien infantiles, ¿sí? Este es mi último libro infantil. Ay, qué Tienen bonito. sí, son re lindos. Tienen la característica de que tienen la, la tipografía de imprenta mayúscula para los chicos que recién están empezando a leer. Y después tengo, bueno, que yo, estos dos de literatura fantástica están tremendos. Cuando las sombras reinan en el bosque, Está buenísimo. eh, Angus y las sirenas, literatura fantástica, novelas, ¿no? Después tengo por acá, bueno, cuentos de terror en el campamento, cuentos de terror en la habitación de huéspedes. Viste, te dije, ay, yo no te quiero aburrir, perdón. No, 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 Castor, está perfecto. Castor Zombie. Y después, esto es muy loco, es mi primera novela policial. Igual hice una trampita en el libro. Sí, Ah, bueno, me dicen, Tato, ¿te animás a hacer una novela policial? Le digo, sí, no hay problema. Pero claro, como yo no podía con mi propio avenida troncal, esa que yo te comenté, dentro de hay historias de terror fantásticas también dentro de la novela policial. Y bueno, más o menos así en líneas generales, para no aburrir demasiado, estos son mis libros. Y después, bueno, hay cuentos míos en libros de texto y también hay antologías, bueno, qué sé yo. A ver, en algún momento uno también les pierde un poco ya el rastro, ya no sabes ni dónde están, ni para. A veces, por ejemplo, llegás a algún lugar, decís, bueno, está bien, a ver qué onda, y se acerca gente con un libro tuyo, y digo, ¿cómo llegó este libro acá? Y es muy loco, pero sí, pasa todo el tiempo, pasa todo el tiempo. es la parte linda. Si tendrías que darle un consejo, un solo consejo a un escritor o escritora que empieza, ¿cuál sería? Que nunca se dé por vencido, esa es la verdad, que nunca, jamás se dé por vencido. Yo golpeé un montón de puertas cuando arranqué, nadie me dio bola, ¿eh? Nadie. Y en un momento, con Mariela, mi compañera, y mis dos hijas, Sasha y Circe, nos sentamos y dijimos, bueno, ¿qué hacemos? ¿Guardamos esto en un cajón o nos animamos y lo hacemos y lo editamos nosotros? Y entonces ahí empezamos a buscar alternativas de impresión y lo editamos nosotros. Y esa decisión que parecía como muy loca en ese momento, muy así como, bueno, arriesgada, desencadenó en que, bueno, hoy y soy un agradecido a todas las editoriales. Me editan de diferentes lugares, mis libros se venden acá y se venden en el exterior también, en formato papel y en formato digital, con todo lo que implica para un escritor del interior, ¿no? Poder transitar en un camino así. Porque cuando estás alejado de los centros urbanos, eh, todo es un poco más difícil. Entonces, si tuviera que ni siquiera me animo a decir consejo, es compartir un pensamiento con un escritor que recién está empezando, que nunca, jamás, bajo ningún concepto, se rinda, nunca. Y que siga y que intente y que se mueva y que siga y que... Es la única manera, es la única manera. Por ahí para los que nos ven que no sé, que no saben dónde estamos, vos estás en el Bolsón y yo estoy en Viedma, porque Bien. todos piensan que estamos en Capital y no, no, todos vivimos en Buenos Aires. No, 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 no. Pero está buenísimo que vos lo digas así porque, qué sé yo siempre digo esto, si yo pude, cualquiera puede. Si yo De una. pude en mi cabañita en el bosque del Cerro Piltriquitrón, si yo pude, cualquiera puede. Y ese es un poco, me parece un mensaje súper lindo para poder compartir bueno, con todos los que en algún momento dicen, che, me gustaría escribir. Hay que intentarlo, siempre hay que intentarlo. De una. Y si tendrías que romper un mito sobre los escritores, ¿cuál sería? Ah, bueno, el principal de todo es que somos personas. Sí, no, totalmente. Porque, por ejemplo, a veces no, muchas veces ocurre que los lectores es como que nos tienen en un lugar que es inalcanzable, eh, que, que, bueno, vos ya te debes haber dado cuenta, yo soy cero formalidad, cero formalidad. Y,
y bueno, qué sé yo, hago las cosas normales que hace cualquier persona. Tengo mis pasiones, más allá de la escritura y la lectura. Yo soy fanático de River, fanático mal de River. Me encanta ir a la montaña, hacer trekking, hacer kayak, me encanta viajar, me encanta, qué sé yo, me encanta la música. Y bueno, por ahí el mito ese de que un escritor, claro, solo escribe o solo lee y está metido en su casa, y no, olvídate, no es así. Por lo menos en mi caso no es así. Y yo me di cuenta a medida que fue pasando el tiempo que este era un mito, ¿no? Sobre los escritores. No, yo no te hacía así, yo pensé que eras más serio. Ah, no, pero, y no, no, no. No. Ese es el Bien, mito que y quiero romper. ese es el mito que no existe, tal cual. Ese mito no existe, no Y existe. la última pregunta es, esta es una pregunta que yo hago porque me gusta mucho, es si vos escribís con algún animalito, alguna mascota, un perrito, un gatito, alguien que te acompañe en el momento creativo o lo haces solo. No, 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 yo escribo solo, pero todo el tiempo está conmigo acá Teo. Teo es mi perro, un ovejero alemán hermoso, hace un montón que somos amigos. Sí, nuestra relación así es bien, bien de amistad. Bueno, la verdad es que, qué sé yo, no sé, siempre que yo escribo, él está por ahí dando vueltas, a veces ladra, a veces le digo, ¿qué te pasa, Teo? ¿No te das cuenta que no me puedo concentrar? Bueno, es más o menos así. Pero, Mm. pero sí, en general, yo cuando escribo solo. La actividad del escritor es una actividad creativa, muy en solitario. A veces necesitas tiempo para pensar, para reflexionar, para armarte una historia dentro de la cabeza, poder plasmarla en un texto. A veces, por ejemplo, sobre todo en la primera época, ahora ya no me lo preguntan más, ¿viste? Pero me decían, por ejemplo, no sé, ¿y hoy qué estuviste haciendo en casa? Estuve pensando. ¿Cómo? Y te miran como diciendo, pero, o sea, no hiciste nada. ¿Estuviste todo el día qué? ¿No hiciste nada? Sí, estuve pensando. Claro, al principio la reacción era, no, me está tomando el pelo, esto no puede ser, no hizo nada. Ahora, después cuando en el tiempo ese estuve pensando aparece acá o en otro, y sí, realmente necesitaba pensar para poder Sí, hacer o para poder escribir algo. Así que, bueno, qué sé yo, no sé, es un poco así. de una. Bueno, mil gracias por tu tiempo, por tu espacio, por contarnos tu proceso creativo. Nos sirve muchísimo a todos, así que mil gracias por tu generosidad y tu tiempo. Bueno, dale, buenísimo, gracias a vos por haber pensado que podía llegar a ser útil una charla así. Me gustaría, si vos me lo permitís, invitar a todos los que vean tu canal a que me sigan en Instagram como TatuaFit. De hecho, siempre que alguien me manda algo, yo soy eh, un tipo que siempre contesto. Me pueden seguir como justamente así, Tato Afif, Affif. Y así Tato, sencillo. Y bueno, también en la parte de historias destacadas pueden ver todos mis títulos, las actividades que voy haciendo, también voy anunciando dónde voy a estar presentándome. eh, y, y bueno, es una manera de poder interactuar, ¿no? Esto que hablábamos antes al principio de cuando las herramientas tecnológicas se pueden utilizar bien, bueno, son para mejorar cosas y son positivas. Y a mí me ha servido bastante esto de poder subir mi trabajo, de poder mostrarlo, de poder interactuar con los lectores. De hecho, muchas veces la gente se comunica conmigo y me pide un libro y se lo puedo mandar por correo. Bueno, está bueno. De hecho, a veces las propuestas laborales vienen justamente por Instagram o cualquier otro medio que tiene que ver con eso, o te dicen, che, vos sabés que me contaron que habías hecho tal cosa, te busqué acá, te encontré, podés venir acá, cuáles serían tus necesidades para poder hacerlo, y entonces ahí es como que una cosa va llevando a la otra y bueno, qué sé yo, así subsistimos. De una. En la descripción van a aparecer todos tus datos, así que quien quiera seguirlo, va a la descripción y ahí va a tener todo detallado para que te sigan en las redes y bueno, obviamente conozcan tu obra. Bárbaro. Mil gracias Bueno, por todo de vuelta, que tengas un hermoso día y muchas gracias por este espacio.
Bueno, gracias a vos y un saludo muy grande a todos los lectores, a todos los que ven tu canal y bueno, nos vemos en la próxima. Nos vemos en la próxima.